Un pasado que pocos conocen. ¿Quién es verdaderamente el Papa León XIV? Para muchos en el mundo, el nuevo sucesor de Pedro es un rostro sereno, una voz suave, un pastor silencioso que aparece en los balcones del Vaticano con humildad y oración. Pero hay un pasado que pocos conocen. Un pasado escondido entre calles de tierra, entre capillas de adobe, entre miradas sencillas de pueblos que apenas aparecen en los mapas. Antes de Roma, hubo Perú. Antes del Vaticano, hubo Chiclayo. Antes del papado, hubo servicio, silencio y pobreza compartida. Y es allí, en el norte del Perú, donde se forjó el corazón del hombre que hoy guía a la Iglesia Universal. Una llegada que no hizo ruido, pero que cambió vidas. Corría el año 1985. En una época donde Latinoamérica era sacudida por crisis sociales y espirituales, llegó un joven agustino estadounidense llamado Robert Francis Prevost. No traía fama, ni títulos ostentosos. Solo una maleta sencilla, una Biblia gastada y un corazón dispuesto. Tenía 30 años. Había sido ordenado sacerdote en 1982, en Roma. Y después de un breve tiempo de formación, había escuchado la voz del Espíritu, llevándolo lejos de su país natal. No a Europa, ni a Jerusalén, sino a Chiclayo, una ciudad calurosa y vibrante del norte peruano, donde muchos vivían entre la fe sencilla y la necesidad. No fue una misión, fue una entrega. Robert no llegó como misionero extranjero, llegó como hermano. Vistió el hábito agustino, pero también el alma del pueblo que lo recibió. Allí vivió, oró, comió, enseñó. Compartió el idioma, las costumbres, la comida criolla, el calor humano. No se instaló en lugares cómodos ni buscó el protagonismo. Fue nombrado formador de jóvenes religiosos, encargado de acompañar vocaciones agustinas. Y poco a poco, su presencia se volvió parte del paisaje espiritual de la región. Un rostro familiar en las parroquias. Una voz tranquila en los retiros. Una mirada de padre entre seminaristas. Nadie podía imaginar en ese entonces que ese joven, tan sencillo como invisible, se convertiría en el primer Papa de América. Pero Dios lo sabía. Un pasado silencioso, que explica su presente. ¿Por qué León XIV prefiere el silencio a la confrontación? ¿Por qué evita cámaras, protocolos, discursos teatrales? ¿Por qué su voz es firme pero sin estridencia? Tal vez, porque fue formado en la tierra del silencio activo, en comunidades donde la fe no se predica con palabras, sino con gestos. En hogares donde la esperanza no está en los titulares, sino en el pan compartido. En parroquias donde el altar se arma con flores humildes y corazones quebrados. Ese es su verdadero origen espiritual. Esta es la historia que vamos a recorrer. Este video no busca deslumbrar, busca desvelar. Vamos a descubrir cómo vivía el Papa León XIV en Perú, no con curiosidad vacía, sino con ojos contemplativos. Vamos a caminar por las calles donde él caminó, a escuchar los ecos de sus homilías olvidadas, a ver cómo el Espíritu Santo fue tallando, día a día, al pastor escondido. Porque antes de la cátedra de Pedro, hubo una banca de madera en un convento agustino. Antes de las vestiduras blancas, hubo polvo en sus sandalias. Y antes de ser papa, fue servidor. Acompáñame. Porque solo cuando miramos su pasado oculto, entendemos la profundidad de su presente. El joven agustino que llegó a Perú. En 1955 nació en Chicago, Robert Francis Prevost, un joven que brindaría servicio al mundo como Papa León XIV. Tras completar sus estudios en matemáticas en Villanova y formarse en Roma, ingresó a la orden agustiniana en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982. En 1985, con 30 años, Prevost respondió a la invitación de su congregación, ser misionero en el norte de Perú. Fue enviado a servir en Chulucanas y luego en Chiclayo, en las provincias de Piura y Lambayeque. Estos años, entre 1985 y 1998, fueron decisivos.
Allí se enfrentó a una realidad marcada por la pobreza extrema, la violencia política del Sendero Luminoso y limitaciones materiales que golpeaban a la población. En Chiclayo y Chulucanas, la iglesia no solo predicaba, actuaba como refugio y sostén para los más débiles. En una región donde los conflictos sociales, el desempleo y las inundaciones eran cotidianos, las parroquias y seminarios se convirtieron en centros de esperanza. Prevost se sumó a ese impulso pastoral, visitaba barrios alejados, trabajaba con Cáritas, dirigía comedores sociales y atendía a migrantes. Desde su vestimenta sencilla hasta sus acciones, encarnó una iglesia de servicio y presencia. Prevost no solo trabajó en lo pastoral, fue también formador de seminaristas, profesor de Derecho Canónico y prefecto de estudios del Seminario Agustino en Trujillo, y luego en Chiclayo. Su vínculo con la cultura local fue genuino. Aprendió español con fluidez, adoptó costumbres del norte peruano, desde la gastronomía hasta la música, y se integró como hijo adoptado de la comunidad. En aquellos años de 1980, la amenaza terrorista era real. Una fuente recuerda que sobrevivió a amenazas y hasta intentos de atentado, pero siempre eligió quedarse junto a su gente. Nadie lo obligaba a permanecer, pero él entendió que la cercanía era su forma de testimoniar la fe. Durante más de una década, Prevost vivió como discípulo, escuchando, aprendiendo, sirviendo. Su misión no fue paradisíaca, fue una misión encarnada, con arduo trabajo, compromiso y humildad. Allí se fue forjando su mirada pastoral, su capacidad de liderazgo en medio de lo cotidiano y su sensibilidad espiritual. Dios no lo llamó primero a Roma, lo llamó a servir en los márgenes, entre los pobres, en tierra peruana. Llegó a Perú en 1985 como misionero agustino, pero lo que pocos sabían entonces era que había llegado para ser pastor en medio del pueblo, no desde arriba, sino a ras de suelo. En esta etapa, Chiclayo se convirtió en su escuela de vida, y dio allí los primeros pasos de ese estilo pastoral que hoy, como papa, se mantiene firme y sereno. Nombrado formador de seminaristas y religiosos, Robert Prevost impuso un estilo que hoy se reconoce como propio de León XIV: presencia silenciosa, escucha, cercanía sin protagonismo. El padre Marcos Ballena, rector del seminario en Chiclayo, recuerda: se notaba claramente que el Evangelio vive en él. Siempre llevaba en el corazón a los últimos y a los desposeídos. La coordinadora de Pastoral Juvenil, Ximena Valdivia, comentó: siempre nos escuchaba, tenía verdadero interés en lo que hacíamos. Es como si siguiera siendo nuestro obispo. Su estilo fue descrito como un pastor que camina entre las ovejas, disponible sin horarios ni agendas rígidas. Laicos y sacerdotes relatan que él atendía consultas a cualquier hora. Un sacerdote recuerda: contestaba el teléfono. Incluso si era medianoche, fue inmediatamente a ayudar. Un amigo, Héctor Camacho, recuerda su cercanía desde los primeros años. Como compadre, es un pastor que caminaba todos los días junto a los más pobres. Su pastoral no fue de discursos largos, sino de presencia activa. Se le vio cargando ladrillos en Oyotún para la reconstrucción de una capilla. Durante la pandemia organizó comedores populares en zonas como Callao, colaborando con Cáritas. Estuvo cerca de los migrantes vulnerables, apoyando la Comisión de Movilidad Humana. No imponía soluciones, se arremangaba y trabajaba junto a la comunidad. Los testimonios no son retórica, reflejan una realidad compartida. Una religiosa que trabajó con él en el acompañamiento de mujeres vulnerables testimonia: estuvo atento a saludarlas con sencillez, expresaba respeto y la importancia de tenderles una mano. Jesús León, líder local, lo define como muy bien amado, líder y buen oyente. Prevost no fue un extranjero distante. Aprendió español fluidamente, adoptó costumbres locales, desde el ceviche hasta la guitarra en las misas, y vivió la cultura desde adentro. Formó a nuevos líderes laicos, presidió comisiones para derechos humanos y justicia social, y promovió el sinodalismo y el discernimiento eclesial. Como rector y profesor,
Supo combinar formación académica en derecho canónico con el acompañamiento personal, apuntando al corazón de quienes encontraban sentido para su vocación. En el silencio de su presencia, muchos aprendieron no solo a hablar de Dios, sino a escucharlo. Una vida austera y profundamente espiritual. En Chiclayo, el entonces obispo Robert Prevost renunció a vehículos y protocolo para caminar por las calles de tierra, hablar con los moradores y conocer sus realidades. Su cercanía variaba con líderes comunales, catequistas y vecinos. Su paso entre la gente reflejaba una fe encarnada. Presencia real con enfermos y en crisis. Durante situaciones críticas en la región, como el fenómeno del Niño en 2017 e incluso la pandemia de COVID-19, Prevost estuvo en primera línea. Caminó por zonas inundadas para auxiliar a damnificados tras el Niño costero. En la pandemia, no solo bendecía las calles con el Santísimo Sacramento, sino que promovió la instalación de 2 plantas de oxígeno para ayudar a las personas más vulnerables. También organizó la entrega de 30.000 mascarillas KN95 y canastas de víveres, llegando a asilos, comisarías, hospitales y barrios sin recursos. El padre Hugo Sánchez, colaborador cercano, recuerda: entregábamos oxígeno en 2 turnos diarios. Él venía, nos decía: hay más necesidad, voy con ustedes. Innumerables testimonios recogen la misma sensación. Un pastor presente en medio del dolor. Sencillez cotidiana, tenis, música y gastronomía. Aunque ahora es papa, en su vida diaria en Perú el cardenal Prevost era un hombre sencillo. Era habitual verlo jugar tenis en el Jockey Club de Chiclayo. Disfrutaba del vals criollo y de grupos como los Quipus. Tenía un gusto especial por la gastronomía local: ceviche, cabrito con frijoles, arroz con pato y un peculiar pastel del Papa de Pimentel. Esta cercanía cultural lo acercaba al pueblo. Él no era un extranjero distante, sino un vecino con corazón peruano. La austeridad corporal de León XIV reflejaba una austeridad espiritual aún mayor. Renunció al protagonismo, se hizo cercano, sirvió con las manos y el alma abiertas. Su vida cotidiana en Perú no fue casualidad, fue formación espiritual. Fue escuela de humildad, de cercanía, de servicio generoso. No buscaba atención. Buscaba encarnar al Padre, que también camina, escucha y sana. El Papa que hoy viste blanco, vivió antes en sandalias polvorientas, caminando entre su gente y haciendo del servicio su manera de ser presencia de Dios. Enseñanzas y legado espiritual en Perú. Cuando un pastor vive junto al pueblo con humildad y fidelidad, su influencia se prolonga más allá de su estancia. En el caso del entonces obispo Robert Prevost, las semillas plantadas en Perú nunca se marchitaron. Hoy, resuenan como testimonio vivo de su legado espiritual. Vocaciones surgidas del testimonio silencioso. El testimonio de vida fue el mejor predicador. Una hermana religiosa recuerda haberla motivado a tomar su vocación. Cuando lo veía rezar con los seminaristas en la capilla, sentía que Dios me llamaba. Un sacerdote bayuno confiesa: nunca nos habló de ser protagonistas. Nos invitó a escuchar a Dios en la oración. Y eso me cambió la vida. Estos testimonios muestran cómo su sencillez y fidelidad sembraron vocaciones genuinas y permanentes. Un estilo de liderazgo basado en la humildad. Su forma de guiar dejó una huella honda. Ximena Valdivia, líder de Pastoral Juvenil, dice: no buscaba protagonismo. Siempre remarcaba que lo importante es Dios y el servicio. En 2017 promovió la creación de una comisión de justicia y paz para apoyar a migrantes y víctimas de trata, sin buscar publicidad. Este liderazgo desprovisto de ambición humana se convirtió en un modelo para miles de personas. No era solo guía espiritual, también fue motor de acción concreta. Impulsó la instalación de plantitas de oxígeno durante la pandemia. Coordinó comedores sociales, comisiones de migración y talleres para jóvenes. Su trabajo con Cáritas y grupos de mujeres fue testimonio vivo de una fe encarnada. Aunque haya dejado el país, su presencia sigue viva. En entrevistas previas al cónclave,
Varios entrevistados dijeron que aún lo llamaban hermano, compadre, padre Robert. Una crema de catequistas en Chiclayo, que ahora forma líderes para la iglesia peruana, cita su estilo de acompañamiento como su principal inspiración. Esa familiaridad revela que su influencia no fue superficial ni pasajera, sino profundamente humana y espiritual. La espiritualidad de Prevost se consolidó así. No vino de discursos huecos, sino de gestos discretos y cotidianos. Su coherencia entre lo que decía y lo que vivía dio fuerza a su testimonio. El resultado, una huella que se sigue expresando en sus gestos actuales, desde el Vaticano, pero que nacieron en su escuela del alma peruana. El llamado de Roma y su partida de Perú. El capítulo de Perú en la vida espiritual de Robert Prevost fue tan intenso como discreto. Pero, como todo camino formado bajo la gracia, tuvo un momento en que concluyó para abrir uno aún mayor. Regreso a Roma, un llamado de obediencia 1999. En 1999, la Orden de San Agustín lo llamó a regresar a Roma, para asumir la responsabilidad de prefecto general de formación. Este nuevo rol significaba un paso decisivo, dejar la misión de campo para asumir la formación de religiosos a nivel universal. Una confirmación de su fidelidad silenciosa y profunda. Sería llamado a formar no en un solo lugar, sino en todo el organismo de la orden. Prevost aceptó sin dudarlo, no por ambición, sino por obediencia. Puede parecer un premouschens, pero en su corazón lo vivió como un nuevo servicio, una continuidad de su llamado a formar y acompañar historias de fe. Emotiva despedida en Chiclayo. Su partida no pasó desapercibida para la comunidad. Protagonizó un momento conmovedor, cargado de silencios y abrazos. Su despedida se realizó durante la Eucaristía Dominical, con un templo lleno de fieles, seminaristas, religiosos y laicos. Se respiraba una mezcla de gratitud y nostalgia. En una calle frente a la iglesia, muchos lo abrazaron mientras él bendecía con emoción palpable. Las cámaras se alejaron, pero nadie olvidó esos instantes. Muchos comentan que fue un adiós sin adiós, pues aunque partía físicamente, dejaba un corazón peruano que sigue latiendo en él. Raíces peruanas, nacionalidad y compromiso. Cuando fue nombrado obispo en 2015, Robert Prevost solicitó y recibió la nacionalidad peruana, un acto que reveló un profundo sentido de pertenencia hacia la comunidad que le había dado tanto. No fue un gesto protocolar, sino una respuesta al vínculo espiritual y afectivo que formó con el Perú. El hecho fue interpretado como un símbolo de amor y gratitud, y recordado con emoción por los feligreses que asistieron a su nombramiento. Su doble ciudadanía consolidó lo que muchos consideraban un hecho real desde hacía décadas. Perú estaba en su alma. Un lazo que no se rompe. Aunque sus pasos lo alejaron geográficamente, el vínculo no se quebró, se transformó. Volvió a Perú varias veces después de 1999, siendo obispo y cardenal. Cada visita fue recibida con cariño y atención renovada. En 2019, regresó para consagrar un nuevo templo en Chiclayo y participar en un congreso de sacerdotes. En 2023, asistió a una celebración del aniversario de fundación de su orden peruana. Incluso hoy, cuando aún aparece en videos del Vaticano, sus discursos reflejan peruanismos y referencias al norte que lo formó. Partió físicamente, pero su corazón siguió peregrinando entre nosotros. Este capítulo muestra que el camino pastoral no siempre termina donde nació. Las posibilidades, cuando Dios llama, nos llevan a nuevos campos, nuevos servicios y nuevos compromisos. Pero los vínculos humanos y espirituales verdaderos nunca se pierden, sino que nos acompañan como raíces. El regreso a Roma fue un llamado al servicio universal, pero la semilla plantada en Chiclayo germinó cada día en su vida del Papa que hoy conocemos. ¿Qué aprendió el Papa en Perú? No se puede comprender al Papa León XIV sin mirar su paso por el Perú. Su pontificado, marcado por la humildad, el silencio contemplativo y la cercanía con los más pobres, tiene raíces muy profundas en su experiencia misionera en tierras peruanas. Aprendió a ser un pastor de mirada horizontal. En Chiclayo, rodeado por comunidades vulnerables,
El joven prebost aprendió que el pastoreo no consiste en hablar desde el estrado, sino en sentarse en el suelo con los que lloran, caminar con los que buscan, escuchar sin interrumpir. Descubrió que el verdadero liderazgo no impone, acompaña. En muchas entrevistas posteriores, ha dicho: la iglesia se construye con la escucha y el servicio, no con programas. Esa visión no nació en un despacho vaticano, sino en una parroquia de Chiclayo donde el polvo del camino se mezclaba con las lágrimas de la gente. Aprendió que la pobreza enseña. No fue la academia, sino los rostros concretos de la pobreza los que le enseñaron teología encarnada. El Papa ha contado que fue en Perú donde aprendió a ver a Cristo en los descartados, y donde la Eucaristía le reveló su sentido social: alimentar al hambriento, acoger al migrante, escuchar al invisible. En su servicio a los barrios más pobres, descubrió que el Evangelio se vive más con las manos que con los discursos. Allí comenzó a entender la misión no como tarea, sino como estilo de vida. Aprendió a orar desde el silencio. El bullicio de la necesidad, la precariedad constante y el dolor social no lo alejaron de la oración. Al contrario, le enseñaron a buscar a Dios desde el silencio profundo. En Chiclayo se hizo contemplativo en la acción y místico entre los enfermos. Muchos testigos recuerdan que pasaba largas horas en la capilla, a veces solo, a veces con jóvenes. Allí creció su amor por la liturgia, su devoción a la Virgen, su apego a la palabra. No por costumbre, sino porque sabía que sin raíz espiritual, todo servicio se marchita. Aprendió que Dios está en lo pequeño. En la cultura peruana descubrió la espiritualidad de lo cotidiano. Las procesiones humildes, las oraciones en familia, las comidas compartidas como liturgia del corazón. El Papa aprendió que Dios no solo habla desde lo alto, también susurra en la olla que hierve, en el niño que reza, en el campesino que canta. Esa visión lo acompaña hasta hoy. No necesita oropel para hablar de fe. Su estilo sobrio, casi minimalista, es herencia directa de una espiritualidad vivida en la sencillez de la costa norte peruana. En Perú no solo fue sacerdote, fue aprendiz del pueblo que ora, sirve y espera en silencio. Este capítulo busca que tu audiencia entienda que el alma espiritual del Papa no es una teoría aprendida, sino una vivencia adquirida. Lo que hoy vemos en su pontificado nació en la tierra, en la gente y en el Dios que encontró entre los pobres del Perú. Hay momentos en la vida que no parecen especiales, hasta que, con el paso del tiempo, comprendemos que allí nos estaba formando Dios. El Papa León XIV fue moldeado, no en los grandes palacios de Roma, sino en las humildes calles de Chiclayo, en el norte del Perú. Fue allí donde aprendió a escuchar antes de hablar, a arrodillarse antes de decidir, a mirar a cada persona no con juicio, sino con compasión. Y si Dios lo formó en ese rincón olvidado del mapa, ¿no podría también estar formándote a ti, en este momento, en este lugar, en esta etapa de tu vida? ¿Dónde te forma Dios a ti? No necesitas irte lejos para descubrirlo. A veces Dios nos forma en lo oculto, en la enfermedad que nos vuelve más humildes, en la soledad que nos lleva al silencio, en la rutina de cuidar a alguien, donde descubrimos la ternura del servicio. En la ancianidad, cuando el cuerpo se vuelve frágil, pero el alma se fortalece. Tal vez hoy no entiendas por qué pasas por ciertos caminos. Pero tal vez, como el Papa, descubrirás después que era allí donde Dios te estaba haciendo más suyo. Pregúntate con el corazón abierto: ¿qué experiencias me han cambiado para siempre? ¿En qué momento sentí que Dios me hablaba sin palabras? ¿Qué personas, discretas o sencillas, han sido instrumentos de Dios para mi alma? ¿Dónde me está pidiendo el Señor que crezca ahora? Dios no solo forma a los papas, forma también a las madres que oran por sus hijos, a los abuelos que enseñan con su ejemplo, a quienes siguen creyendo aun cuando todo parece oscuro. Dios forma al corazón que se deja amar, que no se endurece con la edad, sino que se abre como un campo en primavera. La historia del Papa León XIV nos recuerda que cada alma tiene su propio Chiclayo, su propio rincón de silencio, de pobreza, de oración, donde Dios se hace maestro y tú, discípulo. Haz silencio. Mira tu historia.
Mira a tu alrededor. Escucha, allí, también Dios te está formando. Dios también te forma a ti, en el lugar donde estás, si abres el alma y el silencio le da espacio. Llamado a la vida interior. Llamado sencillo pero profundo a organizar el alma y vivir un tiempo de recogimiento espiritual. Llamado a la vida interior. Hay algo que todos los grandes santos, pastores y almas sabias han comprendido con el tiempo: no hay transformación verdadera sin vida interior. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, noticias, rutinas, obligaciones, pero el alma necesita un ritmo distinto. Necesita espacio. Necesita recogimiento. El ejemplo del Papa León XIV no es una excepción aislada. Es una señal para toda la Iglesia. Un hombre que ha conocido el mundo, la doctrina, las estructuras, y aún así ha optado por volver, siempre, al silencio, a la oración, a lo esencial. Su vida nos grita en voz baja que sin vida interior, la fe se vuelve débil y el corazón se dispersa. Por eso hoy, en medio de tu jornada, te hago un llamado sencillo pero profundo. Detente. Respira. Vuelve a tu interior. No necesitas monasterios. No necesitas retiros caros. Solo necesitas cerrar los ojos y abrir el alma. Organiza tu interior como quien ordena una casa olvidada. Saca lo que estorba. Limpia lo que pesa. Y deja que Dios vuelva a habitar tu templo. Haz del mes que vives, sea cual sea, un tiempo de recogimiento espiritual. Apaga por un momento las voces externas y escucha la que viene del alma. La que Dios ha puesto en ti desde siempre. Haz silencio, y Dios hablará. La vida interior no es para los santos del pasado. Es para ti, hoy. Y puede comenzar en este instante, si le das a Dios un lugar. Queridos hermanos y hermanas, gracias por haber recorrido conmigo este viaje al alma del Papa León XIV. Gracias por abrir el corazón a una historia que no solo nos habla de él, sino que nos interpela a cada uno de nosotros. Hemos visto cómo Dios lo formó lejos de los focos, en tierra peruana, entre el pueblo sencillo, en el silencio de la oración y en el calor del servicio. Y esa historia, tan suya, también puede ser espejo de la tuya. Porque tú también puedes vivir con más profundidad. Tú también puedes hacer de tu vida una ofrenda silenciosa. Tú también puedes ser reflejo de Cristo en lo pequeño. Hoy, mientras cierras este video, no lo hagas con prisa. Hazlo como quien termina una oración, en silencio, en paz y con propósito. Que el testimonio de nuestro Papa te inspire a buscar a Dios donde estés, con lo que tienes, con quien eres. Y que la paz que Él encuentra en la vida interior, también sea tuya. Que el Señor te bendiga. Y que María, Madre del Silencio Fecundo, te acompañe en tu propio camino de fe. Hasta que volvamos a encontrarnos, que el alma siga caminando hacia la luz.